Bienvenidos a su canal de arte favorito, Arte con Todo. La monstruosa producción de plásticos en nuestro planeta debe ser abordada por todas aquellas personas con conciencia social. Con este tema en la cabeza, muchos creativos del mundo entero se han ocupado de nuestros residuos y los han convertido en arte con todo. La propia elección del material plantea cuestiones sobre nuestra relación con lo que descartamos y queremos que esté lo más lejos posible de nuestras vidas. En este sentido, traerlos de vuelta a un museo es una osadía. Hoy vamos a conocer las obras que el artista japonés Tomo Petomo crea utilizando botellas plásticas. Tomo es un hombre artístico, él no estudió nada de bellas artes, pero su conciencia ambiental lo llevó a crear pet art. Constantemente Tomo afirma que la basura plástica desechada tiene un impacto negativo en el mar y en las criaturas marinas. Y el pet art o arte con botellas de plástico es un movimiento que transforma esos residuos cotidianos en esculturas como este dragón artístico y en el caso de Tomo como muchas flores y hasta un buquet para boda hizo un día. Su clave estética es lograr que el plástico pierda su apariencia de desecho mediante el uso de calor y cortes precisos. Para él es como un lema, constantemente repite que Confucio decía: no importa lo lento que vayas, siempre y cuando nunca te detengas. El arte con botellas de plástico ha evolucionado de simples manualidades a obras de alto valor estético y comercial exhibidas en museos de prestigio. Precisamente en el canal Arte con Todo ya hemos tenido increíbles artistas que trabajan con estos materiales. Aquí les dejo algunos enlaces para que los vean. Algunos son Ptolemy Erlington, Sayaka Gans, Aurora Robson, Bongeni Buthelezi y Khalil Chistei. Muchos artistas contemporáneos como estos han transformado este residuo plástico en piezas codiciadas, demostrando que el valor no reside tanto en el material, sino en la técnica y el mensaje. El arte con plástico es inherentemente político y ambiental, aborda el consumo desmedido y la sostenibilidad, lo que atrae mucho a coleccionistas y críticos modernos. El valor de las obras creadas por Tomo Petomo con estos materiales reciclados radica en la complejidad de la técnica que él emplea para manipular un material tan cotidiano. Aquí les vamos a transmitir lo que él nos comentó acerca de su proceso creativo, y es más o menos el siguiente. Él crea sus obras con botellas de plástico usadas, recogidas de las limpiezas de playas o en pueblos. Su lema es siempre no generar más basura durante su trabajo, por lo que sus obras nunca contienen cables, adhesivos y minimizan materiales dañinos. Recuerden siempre compartir estos videos de Arte con Todo, ya que es el único canal donde los artistas nos describen su proceso creativo, lo cual nos permite a todos aprender infinidad de técnicas. El proceso de Tomo es más o menos el mismo para los otros artistas de PET. Se consiguen primero botellas de PET, las limpian, luego tienen una fuente de calor, ya sea una vela, un encendedor o una pistola de calor, y unas herramientas de corte, tijeras afiladas o un bisturí. Tomo corta la botella en diferentes secciones. Las formas de pétalos o las tiras largas suelen ser las que mejor reaccionan al calor. Prepara primero los bordes, lija suavemente si están muy afilados, aunque al final el calor los va a redondear de forma natural, y empieza la aplicación del calor. Él sujeta el fragmento, lo acerca lentamente a la llama o chorro del aire caliente, manteniéndolo a una distancia de unos 5 o 10 centímetros. No se debe tocar directamente la llama con el plástico para evitar que se queme o se ponga negro. Observe cómo el material comienza a encogerse y a rizarse, y gire la pieza para dirigir la deformación que usted busca. Ya que esté un poco caliente, tendrás unos pocos segundos mientras que el plástico está así tibio para poderle dar la forma con las manos antes de que se endurezca totalmente. Y luego se usa el ensamblaje, pero siempre usando calor y presión. Solo se manipula térmicamente el material.
Los residuos plásticos tienen una gran influencia en nuestro océano y en los animales marinos. Para contribuir a reducir esa contaminación plástica en el mundo, Tomo participa regularmente en actividades de limpieza de playas o pueblos. El océano está conectado en todo el mundo. El plástico usado no debería ser perjudicial para todos nosotros, sino el tesoro de alguien. Tomo dona parte de los beneficios de la venta de sus obras a muchas organizaciones sin ánimo de lucro para compartir la técnica del arte de botellas de plástico o PET art. Si les gustó este video, no olviden darle muchos likes y suscribirse al canal Arte con Todo. Los que aún no se han suscrito lo pueden hacer ahora mismo. Presionen en el logo que está indicando esta flecha y allí se suscriben muy fácilmente. Los esperamos a todos la próxima semana en un interesante video acerca de cómo se trabaja de manera muy diferente la técnica de la cerámica. Los esperamos en su canal Arte con Todo.